Adelante. Bueno, yo comienzo. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio en este momento a nuestro estudio de este viernes. Vamos a dar continuidad. Estamos en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Voy a hacer un poquito de recapitulación de lo que vimos en el estudio pasado. Estamos viendo cómo fue capítulo 13 comienza con esta adquisición, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Saulo y Bernabé para una misión especial. Ya vimos cómo fue que fue avanzando la iglesia, ¿verdad? Como de que a causa de la persecución, tienen que salir y predicar el evangelio lejos de lo que era el pueblo judío y comienza la predicación a gentiles. Vemos cómo se levanta la iglesia de Antioquía, que era una iglesia gentil, pero sin embargo, en ese creer en el Señor, en su evangelio, verdaderamente se convierte en un instrumento de Dios en esa época. A causa de la hambruna, ellos apoyaron a los hermanos en Judea, dando de sus recursos. Y entonces vemos que Saulo permanece un tiempo ahí en Antioquía junto con Bernabé enseñando a estos hermanos hasta que el Espíritu Santo mandó específicamente a través de revelación, ¿verdad? Que Saulo y Bernabé fueran ahora apartados para una misión muy especial. Y es aquí donde comienzan los conocidos viajes de Pablo. Y voy a retomar, hermanos, desde el versículo, voy a tomar todo el 13, nada más para recapitular. Dice, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y me voy a detener un poquito en esta parte. Hablamos mucho acerca de Níger, de Lucio, de Manaén, Bernabé, que ya lo conocíamos, Saulo. Y ya vimos cómo fue que el Señor les habló y hablamos de cómo el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, porque aquí dice que dijo el Espíritu Santo, refiriéndose a que el Espíritu Santo habla. Él hace saber su opinión, Él se da a conocer y da a conocer sus planes y lo que Él quiere. Pero en el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí hago la pausa. De aquí han sacado mucha enseñanza acerca de la imposición de manos, que desde mi punto de vista, y lo voy a decir, es desde mi punto de vista, esta actividad de imponer manos al momento de orar se ha tomado muy a la ligera, hermanos. El hecho de que ellos les impusieran las manos a Pablo y a Bernabé para emprender esta misión no fue para en ese momento pasarles al Espíritu Santo, porque ellos ya habían recibido al Espíritu Santo, no fue como en una situación mística, ¿verdad? En que ellos hacen esta acción, lo que significa el que les pongan las manos, hermanos, es que en ese momento, aunque el Espíritu Santo señala a Saulo y a Bernabé para la misión que continúa, ellos están comprometiendo con Saulo y Bernabé a que ellos van a continuar apoyándolos en oración. Porque acuérdense que ellos son de la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé estaban enseñando dentro de esa iglesia y ellos se movían en este mover de estar pidiéndole al Espíritu Santo que les revelara, que les enseñara. Ellos no hacían nada por su cuenta, ellos siempre estaban bajo el sometimiento del Espíritu Santo y cuando ellos les ponen las manos es, hermanos, pues vayan a la misión que Dios les envía y nosotros vamos a estar apoyando desde aquí con nuestras oraciones. Ahora, vamos a ver el por qué
es esto que les digo de que estos hermanos se identifican con Saulo y Bernabé y no es como que, ya se van, gracias, chido por lo que nos enseñaron y no nos volvemos a ver nunca. Era estamos con ustedes, seguimos con ustedes, conectados a través de la oración. Vamos a seguir orando por ustedes. Cuando nosotros oramos por alguien, no es para pasarles un poder místico, para pasarles al Espíritu Santo. No, hermanos, cuando tú impones las manos sobre alguien, tú te estás comprometiendo que tú vas a continuar apoyando en la obra que es del Espíritu Santo, porque Él sí hace su obra soberanamente y no necesita tu permiso, pero tú vas a estar continuando apoyando a esta persona en oración. Ahora, yo te pregunto, ¿de cuántas personas a las que les has impuesto manos al momento de orar, tú continúas hasta la fecha orando por esas personas? Entonces, no es una acción que se tome a la ligera y no era un rito místico esto de imposición de manos, era una identificación de me identifico contigo y con lo que Dios va a hacer de tu vida. Miren, continúa el versículo 4, dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, y aquí dice, ¿quién fue quien los envió? El Espíritu Santo. Dice, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, ese mago, Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y ahora sí ya voy a pasar, hermanos, a la segunda parte, ¿verdad? Después de haber ayunado y orado, ¿verdad? Porque Saulo y Bernabé tuvieran éxito para esta misión que el Espíritu Santo los había llamado, ¿verdad? Dice que ellos salen de ahí, de donde estaban en Antioquía y salen hacia Seleucia, Entonces, dice que cuando llegan ahí, dice, no, van hacia Seleucia, después llegaron a la ciudad y toman un barco y navegan hacia Chipre. Y en ese momento, hermanos, salen completamente de la zona porque Chipre era una isla. Evidentemente, había judíos porque dice que llegaron a predicar a una sinagoga, pero dice que llegan a una isla y ya salen completamente, era una misión completamente nueva, un territorio donde no se conocía ahí el ministerio, ¿verdad? Evangélico de los apóstoles, de todos los que habían salido de la persecución, algo completamente nuevo. Chipre es la tercera isla más grande en el Mediterráneo. Hay 3 islas importantes, una de ellas es Chipre, la otra es Sicilia y la otra es Cerdeña. Está a 100 kilómetros de la costa siria y esta isla se podía ver visiblemente desde Seleucia, desde donde parten Pablo y Bernabé. En tiempos del Nuevo Testamento, las 2 ciudades principales de Chipre son, una es Salamina, que es el puerto comercial principal, y Pafos. Eran las 2 ciudades principales de ahí, de Chipre, y Pafos era la capital. Entonces, Saulo y Bernabé sin duda eligen comenzar su alcance misionero aquí en Chipre por varias razones.
Según Hechos, capítulo 4, cuando estudiamos a Bernabé, era la nación de donde venía Bernabé. Bernabé era originario de ahí, precisamente, de esa isla, de Chipre. Entonces sí era un territorio gentil o desconocido en esta situación evangélica, pero era un territorio conocido, o sea, culturalmente, por Bernabé. Bernabé conocía porque él había nacido ahí. Ajá. Además, era una isla que estaba cerca de Antioquía. Sí, algunos días de viaje, pero no estaba tan retirado. Ajá. Chipre también tenía una gran población judía y por todas estas razones, pues la convertían en un punto de inicio muy ideal para poder alcanzar al mundo gentil. Entonces, cuando ellos llegan a Salamina, que es una de las ciudades principales de Chipre, ellos dicen que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Predicar el evangelio, fíjense, aquí no se fueron directo a predicar el evangelio, hermanos, a los gentiles. Y en Chipre había tanto gentiles como algunas sinagogas que por eso sabemos que había judíos. Pero ellos no se van directamente a los gentiles, dice que entraban a las sinagogas de los judíos. Y esto era algo que Pablo solía hacer, aunque su ministerio Dios lo había levantado para los gentiles, ¿verdad? No es como que Pablo decía, ay, no, yo solo a los gentiles y a los judíos no les predico. Él iniciaba predicando primero a judíos. Era una costumbre de Pablo en sus viajes misioneros. Y Chipre tenía un asentamiento judío lo suficientemente grande como para mantener varias sinagogas ahí en Salamina. Ajá. Y dice que mientras viajaban ahí en Salamina, de sinagoga en sinagoga, Juan, que es Juan Marcos, también los ayudaba. Y ya el pastor nos habló un poco de Juan Marcos, ¿verdad? Y Juan Marcos era nativo de Jerusalén, pero también era sobrino de Bernabé. Eso nos lo dice Colosenses 4, versículo 10. Cuando Saulo y Bernabé regresan de Jerusalén después de entregar la ayuda, ¿verdad?, de los hermanos que les habían mandado los hermanos de Antioquía, ahí es donde Marcos se les había pegado, ya vimos esto. Entonces, aunque pronto, un poquito más adelante, ya él no continúa, Juan Marcos no continúa con Pablo y Bernabé. Pero bueno, vamos a ver que llegan a Chipre, comienzan a predicar y resulta que se topan con una oposición. Y ahí comienza, hermanos. Y si no hubiera estado los hermanos que habían presenciado este llamamiento especial del Espíritu Santo de lo que iban a ir a hacer a Chipre, esto no se hubiera dado, hermanos, porque ellos necesitaban las oraciones para poder sostener ante la situación a la que se enfrentan. Resulta que llegan y entonces hay un procónsul que le llama la atención lo que están predicando y entonces él dice, yo quiero saber más. Pero entonces ahí comienza la oposición y sale por ahí Bar Jesús, que era un mago. Ahora, ¿qué era esto de ser mago? Los magos no precisamente se les atribuye el título a personas que practican brujería. Por ejemplo, los magos que menciona el libro de Mateo, cuando los magos que visitaron a Jesús de bebé, pues no eran magos del ocultismo, no, sino que se les atribuye este título a las personas que eran muy letradas en conocimiento de los astros, ajá, de los astros, la astrología y las ciencias matemáticas, entre otras cosas. De ahí viene ese término, aunque sí es cierto que ya para este momento y en algunas ciudades pues no paganas, pero no 100% judías, ya los magos se les atribuía también a personas que se metían con cosas del ocultismo. Ajá. Y bueno, para mí Bar Jesús es de esta clase, ¿no? Pues dice que era un falso profeta, hasta Saulo dice que él era un falso profeta. Ajá. Entonces, tal era la poder de este Bar Jesús, ¿verdad? Y en general de los magos. ¿Por qué? Porque al ser personas que conocían los astros,
ellos hacían como predicciones y entonces muchos políticos, muchas personas influyentes tenían como que un mago cerca de ellos para pedirles como que su opinión. ¿Por qué? Porque era como muy valiosa la opinión de estos hombres. Y vemos que el procónsul, Sergio Pablo, que también se llama Pablo, el tocayo de Saulo, pues tenía al suyo y ese era Bar Jesús. Y tal era ese poder, su influencia política, que ningún gobernante llegaba al poder sin aprobación de estos magos. Y estos surgen en Persia, hermanos, estos títulos de magos que se les daba a las personas letradas en los astros, en la astrología, en la astronomía, viene de los persas. Ajá. Entonces, Bar Jesús, aquí dice, era judío. Ajá. Y siendo judío, obviamente no era del tipo mago de los medos persas. Ajá. Se trataba de un engañador que daba un uso maligno a su conocimiento. Entonces él lo utilizaba para manipular, para ganar, de no tener ganancias, no sé, deshonestas, ¿verdad? Aquí Lucas dice, él era un falso profeta. Es irónico que Bar Jesús, ¿no? Porque dice que se llama Bar Jesús, o Elimas era, no sé, otra traducción para mago, y dice que significa hijo de salvación. Eso significaba Bar Jesús, ¿verdad? Era un apelativo muy extraño para un falso profeta y engañador. Entonces, no fue por accidente que este individuo se pegara ya al procónsul romano. Ahora, el reino de las tinieblas, hermanos, y eso sucede, el reino de las tinieblas está ansioso por influir en quienes gobiernan. Hermanos, hoy como orábamos, nuestra nación, México, estamos viendo una lucha espiritual tremenda, donde estamos viendo, ¿verdad?, que se está poniendo al país en manos de deidades, de dioses paganos, etcétera. No sé si por ignorancia, pero ahí hay una oposición abiertamente a Cristo. Y eso es una lucha, hermanos, espiritual. Y así como en ese tiempo, el reino de las tinieblas hace eso, está buscando la manera de cómo influir en las autoridades. Gran parte del mal de este mundo tiene su origen en la influencia de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 nos dice, vamos a leerlo rápidamente, aquí en mi Biblia. Efesios 6:20. Si alguien lo tiene, hermanitos, lo puede leer. Bueno, yo lo leo. Dice, Ay, ya lo había más encontrado. léelo, Mimista, por Sí, favor. dice, 6:12, 6:12. 6:12 Sí, dice, por tanto, tomad toda la armadura, 6:12, Efesios 6:12. 6:12. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Hasta ahí? Pero ¿Hasta el es ese. 20? Yo tengo, Ese. miren, porque no Bien. tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora sí, el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Leíste el 13, Mimi, pero quería el 12, pero lo continuamos. Entonces, vemos ahí, la palabra nos los dice, hermanos, que estas influencias, huestes espirituales, siempre han estado ahí también dando su luchita, también tratando de ganar terreno, influyendo, ¿verdad? En los gobernantes de este siglo. Y bueno, el gobernador romano de Chipre era Sergio Paulo, a quien Lucas describe como un varón prudente, ¿no? O sea, ahí está como a pesar de eso, ya el corazón, el Espíritu Santo lo había preparado. Por eso es que había escogido a Saulo, a Bernabé, porque
Acuérdense, todo esto es un plan del Espíritu Santo. Bernabé y Saulo solamente están siendo instrumentos obedientes en las manos del que controla todas las cosas, pero ese corazón ahí estaba, ajá. Entonces, como un romano inteligente, sin lugar a dudas, tenía gran interés en estas nuevas filosofías y creencias religiosas. Así es como él percibe lo que están hablando Bernabé y Saulo, lo que predican. Ahora, el hecho de que tuviera en su séquito a un maestro judío, aunque no medio engañoso, el Bar Jesús, mostraba que tenía interés en el judaísmo y por lo tanto, pues en el Dios del judaísmo y el Dios único y verdadero de siempre, pues es el Dios, ¿verdad? De que sale de ahí del judaísmo, pero ahora pues había encarnado y había muerto y estaba resucitado y está sentado a la diestra del Padre y es lo que ahora predican Saulo y Bernabé y todos nosotros. Entonces, Saulo y Bernabé le parecen a este procónsul dos maestros judíos adicionales de quienes podía aprender más, porque este procónsul buscaba el aprendizaje, ¿verdad? Y quería aprender más de la fe judía. Entonces, sus funciones como gobernador lo impulsaban naturalmente a investigar, pues, de qué se trataba esto que estaban predicando Saulo y Bernabé en Chipre, que era nuevo. Acordémonos, ahorita Chipre es la novedad, no es algo nuevo, es territorio no explorado, porque hasta este momento el Espíritu Santo había escogido a Bernabé y a Saulo. Entonces, deseaba oír la palabra de Dios. Y asustado por esta posibilidad de que Sergio Paulo se convirtiera y obviamente iba a perder este Bar Jesús su posición y lo que él ganara de mantener engañado, ¿verdad? Al procónsul, dice que les resistía, estaba mostrando oposición. Ahora, aquí él aparece como el cabecilla, pero esa resistencia, hermanos, viene desde una resistencia espiritual. No sabemos qué oraba, qué pedía el Elimas. Una resistencia quizá juntó a varios de la región y dijo, hay que hacerles oposición a esos dos hombres que andan aquí alborotando las cosas. Y entonces lo que él quería era apartar al procónsul de que se pudiera reunir con Saulo y Bernabé para que él escuchara la palabra de Dios. Entonces, este tipo estaba cumpliendo la orden de su perverso amo y su perverso amo pues era Satanás, ¿verdad? Como muchos judíos de esa época, Bar Jesús también tenía un nombre griego que era Elimas, ¿no? Entonces, la nota en paréntesis de Lucas, esta nota que nos agrega, que así se llamaba Elimas, no significa que Elimas se traduzca lo mismo que Bar Jesús, sino más bien Elimas es una traducción griega de una palabra árabe que se usaba para mago. Ajá, entonces Elimas es como el mago. Así, no es que Elimas signifique Bar Jesús, sino significaba el mago. Entonces, recordar esto, hermanos, esta lección que nos enseña la palabra en este pasaje, es que llevar a alguien a Cristo no es simplemente un ejercicio académico, no es cuestión de hacer una charla muy exitosa o muy elocuente, no es como que estés vendiendo, hermanos, un producto. Al contrario, implica, es una guerra, es una lucha espiritual contra fuerzas infernales, fuerzas de las tinieblas. Saulo y Bernabé lucharon contra Bar Jesús y aunque a lo mejor aquí en este momento él no dice que ellos estaban orando, ellos se van y saben que están siendo respaldados por toda una iglesia que está orando por ellos y evidentemente ellos también oraban y ponían todo en manos del Señor y pedían que el Señor guiara sus pasos y todo lo que fueran a decir o lo que fueran a hacer. Ahora, estos ataques externos, como lo vemos como es el ataque de Bar Jesús, que aparece como un externo, eso no son la única estrategia de Satanás, hermanos, porque hoy en día seguimos enfrentando esta clase de oposición y mucho más duros, mortíferos han sido sus ataques durante mucho tiempo. ¿Y qué creen?
desde el interior de la misma iglesia. La indiferencia, hermanos, la apatía para orar los unos por los otros es un ataque de Satanás porque él sabe que estamos en una lucha. Todos lo saben, todos los demonios lo saben, pero a veces parecemos como cristianos que somos los únicos que lo ignoramos, hermanos. Estamos en una lucha. No es de extrañar entonces que también hubo una presión interna dentro de esto, porque acordémonos que estaban viajando tres, Juan Marcos, Bernabé y Saulo, y de alguna manera él trató de presionar para descarrilar esta misión. ¿Y qué creen? Ya después ya vimos cómo efectivamente Juan Marcos abandonó en ese momento. Sabemos que para Dios nada se sale de su control, pero esto es una lucha. Ajá. Entonces, una vez que concluyeron la obra en Chipre, zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Pánfilia. Ajá. Pero Juan se apartó, ¿verdad? Y regresó a Jerusalén. Eso ya lo vimos más adelante con el pastor Jorge. Ahora, a pesar de la presión, a pesar de la lucha, hermanos, la misión movida por el Espíritu Santo, comenzada por el Espíritu Santo, planeada, ¿verdad? Desde un inicio por el Espíritu Santo, se llevó a cabo. Claro que sí. Y eso nos habla de que hubo una victoria espiritual. Ahora, la batalla por el alma de Sergio Paulo, ¿verdad? Alcanza su punto culminante. Saulo, ¿verdad? De quien Lucas dice que también se le conocía con el nombre de Pablo, ya se cansó, llegó un momento donde se cansó de estas oposiciones del mago, de Bar Jesús, y entonces dice que estando lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en ese falso profeta y le dijo sus cosas, ¿verdad? Le dijo que dejara de estarse oponiendo a los caminos rectos del Señor. Y al igual que ocurre con todos los que se meten de doctrinas erróneas, doctrinas ocultistas, doctrinas demoníacas, Bar Jesús estaba lleno de todo engaño, de toda maldad. Y este engaño, ¿verdad? Donde dice que era un engañador, es la palabra griega para trampa, era un tramposo, ¿verdad? Igual que una trampa hábilmente disfrazada, Bar Jesús no era lo que parecía ser para sus víctimas. El procónsul no dudaba de Bar Jesús. Fue hasta que llegó Saulo y llegó Bernabé a predicar, ¿verdad? Que quedó en manifiesto verdaderamente lo que él era. Si no, hubiera pasado como un hombre muy bueno que siempre estaba al lado del procónsul. Entonces, lejos de ser un hijo de salvación, como lo que significaba su nombre, en realidad Pablo lo acusa de ser hijo del diablo. Así le dijo, o sea, literal. Ni siquiera le predicó al el evangelio, hermanos, sino que directamente hizo una acusación muy fuerte y le dijo, tú eres hijo del diablo. El hombre se creía un profeta justo, pero el apóstol lo denuncia como el enemigo de toda justicia. Constantemente retorcía, pervertía la verdad de Dios, lo que lleva a Pablo a hacer esta devastadora pregunta. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿No cesarás? O sea, ¿no te vas a cansar? Entonces, así como había enceguecido espiritualmente a otros, ahora él mismo iba a padecer ceguera física. Y dice que Pablo, ¿verdad? Dijo, y te vas a quedar ciego porque la mano del Señor está contra ti y no vas a ver el sol por algún tiempo. Ahora, que la ceguera de este mago fuera temporal fue una señal de misericordia, hermanos, ¿verdad? Fue una señal dentro de todo, de misericordia. Solo podemos esperar, pues que también se haya recuperado de su ceguera espiritual, porque la oportunidad es para todos. El Señor dijo que cualquiera que crea en Él y lo confiese y se arrepienta, puede alcanzar misericordia. El emisario de Satanás había sido vencido, había sido acallado y ahora Pablo y Bernabé estaban a punto de ganar esta batalla
que ya era una batalla ganada desde un inicio, ¿verdad? Por esta alma de Sergio Paulo. Y entonces ahí concluye, dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y se maravilló de la doctrina del Señor. Y como se narra, hermanos, nuevamente en el libro de Hechos, Dios usó un milagro para confirmar la autenticidad de sus mensajeros y que su palabra es verdadera. Es muy significativo esto que dice que fue la doctrina del Señor lo que asombró al procónsul. No fue el milagro de la ceguera de este Bar Jesús o el hecho extraordinario de lo que Pablo dijo, no, fue la doctrina del Señor, fue la palabra del Señor lo que maravilló a este procónsul. El hombre estaba maravillado por lo que estaba escuchando acerca de nuestro Señor Jesucristo y no hay ninguna razón para dudar que la fe de Sergio Paulo fue verdaderamente, ¿verdad? Fue auténtica, que se convirtió verdaderamente en un cristiano. Entonces, ahí vemos, hermanos, la victoria. Finalmente Dios dio su victoria, pero no podemos olvidar que lo que había detrás del ministerio y esa misión especial a la que había sido llamado Bernabé y Saulo era la oración de un grupo de personas que los despidieron ahí en Antioquía, pero les dijeron, pero seguimos con ustedes en oración, porque así se mueve la iglesia y así nos deberíamos de mover en todo tiempo, hermanos. Necesitamos las oraciones los unos de los otros. Dios va a llevar a cabo sus planes, claro, pero debemos de ser conscientes, hay estorbos, hay oposición. El espíritu de las tinieblas de Satanás no descansa, hermanos, y siempre va a estar haciendo oposición a los hijos de Dios. Y el Señor dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Y bueno, hermanos, pues doy la palabra a mi hermano Jorge. Muy buenas noches y pues yo me empiezo con reafirmando lo que se dijo en el versículo 12. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí yo veo dos acciones. El procónsul vio cómo este Bar Jesús había sido confrontado y de ser un tipo vivaz y que quería estar en todos los detalles, pues de repente perdió la vista y perdió hasta la sensibilidad de en qué lugar estaba. Y esto fue tan notorio que el procónsul pues quedó asombrado de que los poderes de este mago pues hubieran sido retirados y aún había quedado en una pues semi-invalidez. Pero in, aquí incluye la doctrina, maravillado de la doctrina del Señor. Y es que verdaderamente la doctrina del Señor es una maravilla. No podemos más que decir que pues hay que estudiar y estar unidos a la doctrina continuamente. No hay tal cosa que ya nos la sabemos toda y no necesitamos estudios o discipulados. No, se está haciendo verdaderamente una exhortación a la iglesia a la cual pertenecemos y a todos aquellos que están en contacto continuo con los estudios que se dan en las redes, que no fallen, que no se aparten de la doctrina, porque aquí vemos dos cosas. Vemos el poder de Dios y la maravilla de la doctrina del Señor. Y podemos decir que este procónsul pues fue el primer fruto de todo este mover del primer viaje misionero
levantado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En aquella iglesia a la cual pertenecía pues Pablo y Bernabé, que los envió, oraron por ellos y los enviaron, ¿verdad? A predicar. El primer fruto realmente fue el procónsul, lo confirma el versículo 12. Y pues a mí me toca continuar con la historia, ¿verdad? Continuar con más que historia, pues es el Espíritu Santo nos le da vida a cada evento, a cada paso, a cada palabra que aquí se refiere. Y pues le damos gracias también a Dios porque levantó a Lucas, el escritor de el libro de los Hechos, y Lucas pues es muy detallista, da muchos detalles, y aunque no era judío, era griego, pero se fue involucrando cada vez más y más, y tal da la impresión como si él hubiera andado en el viaje. Sí, anduvo con Pablo, pero no menciona que haya andado en este viaje, sino que pues él lo reprodujo pues con la ayuda del Espíritu Santo y lo que Pablo y Bernabé le contaron. Gloria a Dios por los que Dios usó para escribir el Evangelio eh, y todos los libros relacionados, ¿verdad? Con la predicación de la palabra de Dios. Pues resulta que pues ya dejan Chipre y zarpan del puerto de Pafos. Podemos verlo en el versículo 13 del capítulo 13. Pablo y sus compañeros arriban a Perge de Panfilia. Ahí es donde Juan se aparta, ya lo vimos, él vuelve a Jerusalén. Y versículo 14, entonces Perge era el puerto que daba al Mediterráneo. Y entonces de Perge se trasladan, y este traslado no fue nada fácil. Aquí se ve tan sencillo de Perge a Antioquía de Pisidia, pues resulta que fueron aproximadamente 200 kilómetros. Y créanme, esa región, esa zona es muy montañosa y los caminos son muy difíciles. Eh, Verdaderamente estos hombres eran viajeros movidos por el amor al Señor y por el Espíritu Santo que los animaba a seguir adelante. Los caminos no eran fáciles, no había transportes como ahora y ellos viajaban pues en lo que podían. No dice que en qué viajaron, pero pues aquí obviamente caminaron, no hay otro manera de trasladarse. Llegaron a Antioquía de Pisidia y he de hacer un paréntesis de qué clase de ciudad era Antioquía de Pisidia. Pues era un lugar ya digamos, en el centro del Asia Menor. No era puerto, pero sí era un cruce de caminos que venían del norte, del sur y iban hacia el oriente. Era una ciudad romana, dominada por los romanos y donde vivían muchos romanos y algunos judíos. Había de otras nacionalidades, griegos, había de todo, porque era un cruce de caminos y había mucho comercio. Una ciudad rica, indudablemente próspera, Antioquía de Pisidia. Y pues esa es la ciudad que el Espíritu Santo escogió para iniciar con la penetración del Evangelio de Jesucristo en la zona del Asia Menor. Y de allí pues a Europa, pero pasan varios viajes. Allí se empieza a predicar y es el lugar donde
Pablo, según el relato de Lucas en el libro de los Hechos, hace su primera predicación doctrinal y completa para llevar a la gente al arrepentimiento y a la conversión salvífica, conversión salvífica. Y para esto, pues vamos a ir analizando versículo por versículo como acostumbramos, porque cada versículo refuerza la doctrina que ya hemos aprendido, que ya hemos impartido, pero como ya lo vimos anteriormente, no podemos alejarnos de esa preciosa doctrina del Señor. Desde aquí en adelante, la doctrina del Señor es nuestro propósito en todas las enseñanzas, es el propósito para nuestra vida, seguir y enseñar la doctrina del Señor. Así es que, pues, según dice aquí, ya llegaron a Antioquía de Pisidia y como era costumbre de Pablo, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. No entraron aparatosamente, entraron de una manera modesta, sin embargo fue notoria su entrada. No era una ciudad judía, bien lo dijo Yazaret. Aquí ya estábamos en territorio no judío, sin embargo había judíos y había sinagogas. Esto es importante para entender. Dice el versículo 15, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, pues hablad. ¿Qué fue lo que movió a estos pues directores de la sinagoga a darles la palabra? Pues indudablemente que todo aquel que va ungido por el Espíritu Santo lleva un brillo especial, lleva una personalidad especial. Y aunque no los conocían quiénes eran, pero vieron que eran un par de varones importantes que entraron con gran señorío a la sinagoga y pues les dieron la palabra, les pidieron que hablaran. Y fue Pablo, aquí pudiendo haber sido Bernabé y Pablo que iban juntos, pues Pablo empieza a distinguirse con las primicias, ¿verdad? Él tomaba la iniciativa, porque así el Espíritu Santo se lo marcaba y Bernabé, pues era ya hemos ido conociendo la personalidad de Bernabé en los caminos del Señor hay quien habla, pero hay quien apoya, y seguramente Bernabé estaba orando por Pablo cuando Pablo estaba dando el discurso. Bernabé tenía su participación, no lo dice la palabra, pero lo podemos intuir. Aquí el inicio del discurso de Pablo es muy interesante. Hizo una señal de silencio con la mano. Seguramente había ciertas voces o vociferías en la reunión que requirió que él marcara un silencio. Esto habla también de autoridad. El Señor dijo que Él nos iba a dar su autoridad para poder predicar. Y aquí Pablo tenía la autoridad. Y entonces dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. Yo he querido ir a otra versión donde habla, ¿verdad? Este pasaje.
Es una versión de la Sociedad Bíblica y dice: Israelitas y todos ustedes, los que aman y obedecen a Dios. Esta introducción, que no la tiene la Reina Valera, la Reina Valera nada más dice varones israelitas, varones hermanos, varones israelitas y los que teméis a Dios, pero me gustó esta otra versión en la cual dice: ustedes, israelitas, los que aman, israelitas y todos ustedes, o sea, dos grupos, el grupo de israelitas y el grupo de no israelitas, porque en la sinagoga curiosamente había israelitas y no judíos. Era una sinagoga muy especial o el grupo que se reunió ese día, pues era mixto, judíos y no judíos, israelitas y no israelitas. Pero los une algo, los que aman y obedecen a Dios. Escúchenme. Y entonces, pues era preciso que Pablo empezara describiendo quién era ese Dios. ¿Quién era ese Dios? Ahora sí vamos a regresar al versículo 17 en la Reina Valera. Pero me impactó mucho aquellos que aman y obedecen. En la Reina Valera dice: los que teméis a Dios, oíd. Me gusta mucho los que aman y obedecen. Describe más amplio que la palabra teméis a Dios. Amar y obedecer. Qué bonito, amar y obedecer a Dios. Aquí se ve que el Espíritu Santo distingue personas que ya aún antes de que se les haya predicado el Evangelio de la salvación, ya tienen su corazón un tanto dispuesto para amar y obedecer al verdadero Dios. Solo están esperando que alguien les predique. Fíjense nada más. Y esto es lo que discernió Pablo, que allí en el auditorio donde él estaba hablando, había de todo, había judíos y había no judíos, pero él se iba a dirigir a aquellos que aman y obedecen a Dios. Y dice uno: bueno, ¿cómo iban a amar y obedecer a un Dios que no conocían? Pues miren, es que Dios se revela en el corazón de los hombres y la predicación viene a sellar algo que ya existe. Dice el apóstol Pablo, lo escribió en alguna de sus epístolas, que la gente se salva por la locura de la predicación. Se llama locura a la predicación. Entonces empieza dando la historia y definiendo quién es este Dios. Dice el versículo 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y yo sí quiero ir con mucho detalle y quiero que vayamos a Éxodo 1 del 1 al 7 para ver cómo fue esto que el Dios de este pueblo de Israel y cómo fue que escogió. Dice Éxodo 1 del 1 al 7. Vean qué hermoso lo dice la palabra. ¿Cómo es que escogió? Dice: estos son los nombres, Éxodo 1:1, los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia.
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. ¿Se acuerdan que primero llegó José a Egipto y se volvió pues el mayordomo? Por eso está mencionado aparte, pero es uno de los que están incluidos que entraron a Egipto con sus familias. José hizo familia en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí vemos una de las características del Dios que bendice. El Dios que bendice también fructifica. Y por eso es que por la bendición que tenían de Dios, pues tuvieron fruto, fructificaron y se multiplicaron, a tal grado que se llenó de ellos la tierra. Qué importante, ¿verdad? Verdaderamente tenían hijos y las mujeres pues eran muy especiales, ¿verdad? Y dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Bueno, eso ya es historia. Nos íbamos a quedar en cómo fue que entraron, ¿verdad? Nos quedamos en el versículo 7. Pues ustedes pueden seguir leyendo en su casa el capítulo 1 de Éxodo. Lo refiere Pablo y dice que el pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y segundo capítulo, con brazo levantado los sacó. Allí tenemos que ir al capítulo 12, versículo 37, Éxodo 12, 37. ¿Por qué estamos siguiendo la predicación de Pablo? Pues porque es importante. Él escogió estos pasajes para predicar y pues ahí vamos nosotros siguiéndolo. Éxodo 12, 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Cuántos serían? Pues si eran 600,000 hombres y eran familias muy numerosas, ya lo dijeron, pues calcúlenle millones de personas. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Vean que siempre ha habido gentes no del pueblo de Israel que sigan al pueblo de Israel. Ovejas y muchísimo ganado. Cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Por eso en la Pascua, la cena de la Pascua, pues son tortas sin levadura. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Vamos hasta el 51. Qué preciosa descripción de esa noche, ¿verdad? Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel con sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua.
Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero, jornalero no comerán. Se comerá en una casa, no llevarás aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, se ha circuncidado los varones, la celebrará, será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Esta ordenanza pues fue motivo de discusión cuando Pablo empezó a predicar a los gentiles. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Pues esto lo estaba predicando allí en Antioquía de Pisidia Pablo. Y dice, versículo 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Yo busqué otra versión que dice, en lugar de soportó, los cuidó, los sustentó y los protegió. En la Reina Valera que estamos usando, pues nada más dice, durante 40 años los soportó, como si fuera una carga para el Señor haberlos llevado. No, los cuidó, los alimentó, los protegió de todo mal en el desierto. Versículo 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Las famosas 7 naciones. Vamos a Deuteronomio 7, 1 y versículo 6. Deuteronomio. Esto es muy importante. Las 7 naciones. ¿Por qué lo mencionó especialmente Pablo en este primer discurso para evangelizar? Dice, se llama el capítulo Advertencias contra la idolatría de Canaán. Deuteronomio 7. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fergeseo, Heveo, Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás, no darás a tu hija, a su hijo tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, servirán a dioses ajenos. Aquí ya se preveía, ¿verdad?, esa situación. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebrantaréis sus estatuas, destruiréis imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. La sierva Yazaret habló de la idolatría y cómo la idolatría pues destruye naciones y pues es una lucha. El que no lee la palabra no entiende el nivel de lucha en el cual estamos involucrados. Pablo en esta predicación, ¿verdad? Pues habló por un lado de que durante 40 años en el desierto el Señor los soportó, los cuidó, los sustentó y los protegió 40 años. Pero cuando llegaron a Canaán,
había que destruir 7 naciones de la tierra para poder entrar y tomar posesión, y eran naciones terriblemente idolátricas. Pues se termina el tiempo, aquí nos quedamos. Vean que la predicación de Pablo, la primera predicación que Pablo da y el libro de los Hechos lo refiere, pues es muy interesante. Vamos en el próximo viernes a ocuparnos de seguir analizando la predicación y cómo es que Pablo nos va llevando hasta, pues, predicar la conversión de aquellos que escuchan y lo que sucedió posteriormente. Démosle gracias al Señor porque hemos tenido un momento, como se lo habíamos pedido, de paz, un momento en que nos sentimos el dunamis, la dirección del Espíritu Santo. Hemos podido descargar nuestros corazones delante del Señor, declararlo a Él como único y verdadero, y a Jesucristo su Hijo como Salvador. Y estamos interesados en la preciosa doctrina del Señor Jesucristo, que indudablemente es el hilo conductor en toda la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El hilo conductor es la profecía, y lo va a decir aquí Pablo, de la venida del Señor en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento los hechos que se confirmaron y lo que ya vamos conociendo y repasando. Bendito Dios, muchas gracias por haber compartido esto en el nombre de Jesús. Pues vamos a despedirnos ya, estamos sobre el tiempo. Favor de apagar, y los que van a continuar pues tendrán que volver a entrar, y aquí nos despedimos. Buenas noches. Gracias. Buenas pastor. noches, Paz. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Un abrazo.